Estudiantes, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio, asesor de prepa abierta en el sistema preparatoria abierta Guanajuato. El módulo 11, unidad 3, capítulo 3 ya. El tema es crisis energética. Vamos a continuar. Con esto ha estado un poco lento esto de los videos, esto de la información, porque bueno, he andado un poco atareado. Sabrán disculpar. Finalmente espero que sí les sirva como repaso, como algo de información extra, un poco de ayuda para que vayan comprendiendo más el tema. Comenzamos con la lectura. El Centro de Asesorías en San Luis de la Paz, Guanajuato. Y bueno, para un observador externo, los incrementos desmesurados de los precios internacionales del petróleo, registrados prácticamente a lo largo de toda la primera década del siglo XXI, parecerían ser los síntomas de una crisis energética. No recuerdo si hablamos ya lo de las crisis o cómo era una crisis, hablando de economía en el tema pasado, en los temas anteriores. Sin embargo, bueno, aquí nos viene a platicar por qué no es una crisis energética. Nos dice, incluso nos repasa de que habíamos definido crisis como un desajuste absoluto entre la oferta y la demanda, debido a los factores que determinan a la una o a la otra. En este sentido, es necesario comenzar aclarando que en el mercado internacional del petróleo no ha experimentado ninguna crisis. ¿Por qué? Porque siempre ha habido oferta, nunca ha habido un desabastecimiento. Luego dice, del lado de la demanda, los consumidores siempre han tenido dinero para pagar lo que necesitan de energía. Aunque la gasolina, digamos, aunque el petróleo esté muy caro, siempre ha habido dinero para pagar el petróleo. Más adelante el mismo material nos comenta algo chusco. Y bueno, mi crítica siempre había sido, yo leía críticas acerca de quejas más bien, acerca de la gasolina. Decías que la gasolina está bien cara, cansa, es que el precio de la gasolina. Y sin embargo yo veo mucha gente que se pasean sus vehículos, muchos vagos que están gastando en alcohol, paseándose en sus vehículos. Y entonces ahí es donde yo veo y digo, la gasolina no está cara. A mí me parece cara, le parece cara a las personas que la usamos para trabajar, que dependemos de ella para nuestro traslado. Sin embargo, realmente no está cara porque hay mucha gente que tira combustible a lo tonto. Entonces, bueno, es parte de lo que nos dice. El mercado siempre ha tenido para pagar los costos de combustible, y dice así, los costos sumamente elevados del energético. Entonces, más que sujeta a condiciones de crisis, la evolución del mercado internacional del petróleo está sujeta a factores extraeconómicos. Significa que no hay factores económicos, más bien son otro tipo de factores los que ocasionan estas crisis, estos precios de petróleo, esta alza de precios. Para comprender su influencia, estudia con atención el gráfico siguiente. Este presenta la curva de los precios mundiales del petróleo en dólares del 2010, desde 1869 hasta 2010. El primer aspecto que salta a la vista es el comportamiento cíclico de los precios. Un primer ciclo completo, es decir, con la fase de incrementos y decrementos de precios, abarca desde 1869 hasta 1929. Tenemos que entonces ver el gráfico entre ese lapso de tiempo. En términos de poder adquisitivo del dólar de 2010, el precio del petróleo alcanzado hacia principios de los 70 del siglo XIX, esto es en 1870, fue prácticamente equivalente al registrado a principios de los 80 en el siglo XX, esto es en 1980. Aquí una pequeña anotación, nos dice 1980 y luego nos compara el precio con 1870. En 1870
estamos aquí alrededor de los 75 dólares, más o menos el precio del barril. Y para 1980, dice aquí más o menos, estamos casi sobre el mismo precio. Y lo que sucedía aquí es que nos dice si consideramos el poder adquisitivo. Dice, verás que en términos del poder adquisitivo del dólar de 2010, el precio alcanzado hacia principios de los 70 del siglo XIX fue prácticamente equivalente al registrado a principios de los 80 del siglo XX. Aquí yo esperaba ver una disparidad de precios y tratar de que, o sea, más bien interpretar que nos lo estaban mencionando efectivamente como valor adquisitivo. Sin embargo, veo que los precios están más o menos parecidos, así que habrá que ver con más atención la gráfica para entender lo que nos está diciendo nuestro material. Y bueno, en buena medida a ello se debe a que el petróleo utilizado provenía de los campos de Pensilvania, Estados Unidos, y su extracción en subsuelo representaba dificultades técnicas, por tanto los costos elevados. Aquí ya debe de decirnos el primer ciclo completo, ya nos dice el dónde abarca. Tenemos que ubicar lo que es el primer ciclo, la temporalidad que abarca, desde dónde hasta dónde. Y después sus consecuencias. Nos dice que en Pensilvania se extraía petróleo y que era difícil, representaba dificultades técnicas y por tanto resultaba caro la extracción, por eso el petróleo estaba caro. Luego el uso dice aquí, sin embargo, conforme se difundió el uso del motor de combustión interna, la demanda de petróleo aumentó y va a buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento. Como comienza esta frase con un sin embargo, yo pensaba que nos fueron a decir que los motores de combustión interna redujeron el esfuerzo, y sin embargo al parecer no es así, sino que más bien demandaron petróleo, y creo yo que lo que intenta explicarnos es que eso ocasiona una mayor demanda y ocasiona por supuesto un aumento de precios. Luego dice, la explotación de los campos petrolíferos en Texas era menos costosa y por lo tanto abarató considerablemente el petróleo. A la vuelta del siglo, la explotación de los campos de la costa mexicana, del Golfo de México y un poco más tarde, los campos en las regiones aledañas al Golfo Pérsico abarataron todavía más el costo de extracción. Quiere decir, teníamos mucho petróleo, encontramos petróleo en otras zonas, Texas, Golfo de México, Golfo Pérsico, recuérdenlo. Luego vienen fechas también, 1929, momento de crack bursátil en Wall Street, el precio era inferior a $10 por barril. Teníamos un precio de petróleo muy barato, se produce un crack bursátil en Wall Street que puede ser o no relacionado con el petróleo, allá en 1929. Recuerdo haber comentado en algún módulo anterior este crack de Wall Street, que fue la caída de la bolsa de Nueva York. Y si relacionamos el precio de $10 por barril con esta caída, ya les he dicho, yo soy partidario de las teorías conspiracionistas. Para mí puede ser incluso un mero truco financiero para lograr que el petróleo estuviera un poco más caro y hacerlo más rentable para Estados Unidos, por supuesto. El segundo ciclo, aquí ya ubiquemos, el segundo ciclo comienza con la Gran Depresión después de 1929. La Gran Depresión es una época también en Estados Unidos. Tomamos Estados Unidos como referencia porque el dólar básicamente es el que rige las monedas. Esto fue posterior a 1929, ya en los años 30. Los precios aumentaron con la lenta recuperación económica de los años 30 y a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Aumentaron los precios de petróleo, dice aquí. Luego se estabilizaron y disminuyeron durante los 60. En octubre del 33 estalla la guerra de Yom Kippur. El gobierno estadounidense le dice a Israel, no te preocupes, yo te doy el combustible que necesites. Otros productos también, otros países también dijeron, no te preocupes Israel, nosotros te apoyamos. Y entonces aquí viene Arabia, los países árabes, y dicen, pues saben qué muchachos, no, con nuestro petróleo para ustedes no hay. A esto llaman un embargo petrolero a Estados Unidos y a los que apoyaron a Israel.
por parte de los países árabes. Entonces, como hay menos petróleo, menos oferta, dicen yo no les vendo, no les quiero vender, entonces por lógica aumenta el precio, se vuelve caro. Luego para 1976, 1979 los precios comienzan a bajar un poco. En ese momento empieza la revolución iraní. El ayatollah Khomeini interrumpe las exportaciones de petróleo iraní. Y luego, más adelante, Irán e Irak, que son productores de petróleo, se enfrascan en una guerra, recordarán esa guerra, allá por 1980, 1988. Y pues por supuesto, nuevamente los precios para arriba. Luego viene la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, intenta regular el precio a través de la oferta y la demanda, entonces ofrecen más petróleo cuando está caro y lo reducen cuando está barato. Sin embargo, no les funciona. No todos los países productores de petróleo son de esta organización, y bueno, resulta un poco difícil que controlen ellos los precios, porque no controlan todo el petróleo, obviamente. Entonces es ahí donde está esa diferencia. Nuevamente, factores extraeconómicos ocasionan que la OPEP no tenga muy buenos resultados. Como medida reguladora y del mercado y para evitar el colapso del mismo, el gobierno de Arabia Saudita aumenta de manera sustancial la oferta del petróleo. Recordemos entonces, Arabia Saudita es un gran productor de petróleo y puede incluso un poco más que la OPEP, porque muchos países, aunque sean de la OPEP, finalmente dependen también del petróleo de Arabia Saudita. Muchos de los importadores, la OPEP son exportadores y no todo el petróleo que se exporta o que se importa a determinado país transita por la OPEP, también transita por fuera de la OPEP. Entonces en este caso Arabia Saudita, bueno, incrementa sustancialmente. Esto lo entiendo yo como que lo incrementa mucho, de manera que sí se nota su oferta de petróleo, y los precios comienzan a descender a la segunda mitad de los años 80. Allá por el 1990, el ejército iraquí ocupa Kuwait, cuando la guerra del Golfo de Estados Unidos, ya les dije, Estados Unidos de metiches donde quiera, y precisamente esta guerra se maneja que fue por petróleo. El ejército iraquí ocupa Kuwait, interviene Estados Unidos y los aliados, y esto fue durante 1990 a 1991, los precios se vuelven a elevar. Luego el mercado alcanza cierto grado de estabilidad y allá por 1998 los precios han vuelto a niveles muy parecidos a los de cuando la guerra de Yom Kippur, allá cuando Estados Unidos le da su apoyo a Israel, que fue por el 1900, ¿qué dijimos? Déjenme ver si lo encuentro por acá. Creo que yo lo había anotado, pero ahora no lo encuentro. Y bueno, ustedes ya me van a decir si era por allá por 1973. Algo así. Vamos a regresarnos un poco y lo vemos acá, 1973. Ajá, fue esa la fecha. Luego entonces dice... esto debido a la reducción del consumo de petróleo por parte de las economías asiáticas, que como veremos más adelante experimentaron la crisis económica más severa de la historia moderna, ya por el 97 y 98. Aquí termina el segundo ciclo de los precios. El tercer ciclo comienza en 1999. Incrementos en los precios internacionales del petróleo resultantes de las economías asiáticas. Asia se recupera, comienza a demandar petróleo, comienza a comprar mucho petróleo y por supuesto los precios suben. A final de los años 90 del siglo XX, los gobiernos asociados a la OPEP decidieron reducir unilateralmente la oferta de petróleo, provocando una escasez artificial y un nuevo incremento de precios. La OPEP decide aumentar el precio del petróleo. Luego los atentados suicidas del 11 de septiembre del 2001, después la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, recordarán,
ya lo hemos manejado también en las sesiones, abren una fase de inestabilidad en la principal región productora de petróleo por intervenciones militares del gobierno estadounidense y sus aliados en Afganistán e Irak, si recuerdan aquella parte de Irak, de aquella guerra de Irak. A finales de 2002, una huelga en la empresa petrolera estatal de Venezuela vuelve a producir una reducción en la oferta, impulsando los precios a niveles todavía más elevados. No recuerdo esta huelga de Venezuela, habría que leerla. Busquen, por favor, no se queden con lo que lean, busquen información. Si ya estamos leyendo esto, no lo tenemos bien claro, bueno, vamos a buscar información para informarnos un poco. No necesitamos mucho, otros 10 minutos para tener la visión más amplia. 2004 y 2005 los huracanes Iván y Katrina dañan instalaciones petroleras estadounidenses del Golfo de México y reducen sensiblemente la oferta. Por otra parte, el dinamismo económico de China y la recuperación de las economías asiáticas afectadas por la crisis del 97 y 98, esto era 10 años atrás, demandan cada vez más petróleo. En esas condiciones los precios siguen aumentando hasta el 2007. En 2007 sobreviene la crisis financiera provocada por la especulación en subprime market. Esto fue el mercado de hipotecas de riesgo en Estados Unidos. Recuerdan una crisis que hubo y precisamente hablaban de eso, de la crisis de hipotecas. Y ahí habría que investigar otra vez un poquito sobre las hipotecas de riesgo, y esto es que de repente las constructoras empezaron a dar créditos para vivienda o para inmuebles a diestra y siniestra, con muchas facilidades, dieron créditos hipotecarios muy fáciles, muy, ¿cómo les quiero decir?, atractivos, y sin embargo se volvieron difíciles de pagar en un cierto momento. Entonces llega el momento en que nadie puede pagar y pues las hipotecas están congeladas, están ahí paradas. Las constructoras, aunque recuperen los inmuebles, aunque recuperen las garantías, pues finalmente se quedan sin dinero de cualquier forma. Entonces muchas veces la recuperación de estos inmuebles no es la solución al problema, y se ocasiona una fuerte crisis, se quedan sin dinero, ¿sí? Entonces adquiere dimensiones, incluso ya para 2008-2009 se extiende a Europa y luego indirectamente afecta a las economías del Pacífico asiático, y la demanda de petróleo se reduce, por supuesto los precios también se reducen. A partir del 2010 la rápida recuperación asiática vuelve a demandar mayores volúmenes de petróleo, y el mercado de futuros se desató una ola especulativa. Ambos factores volvieron a provocar aumentos en los precios. Estudiantes, cuando vean, si no lo entienden, mercado de futuros, aquí hay un recuadrito y dice mercado en que se negocian contratos que estipulan que las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo, que pueden ser bienes físicos, monedas e instrumentos financieros, a un valor que se fija en el momento de la negociación. Pueden preguntarlo en la sesión de asesoría para que lo entiendan, o investiguen igual en internet. No se queden con esto, por favor entiendan un poquito más lo que es el mercado de futuros, para que vayan comprendiendo, vayan contextualizándose. Como notarás, la evolución del mercado de petróleo no representa crisis en el sentido estricto de los términos, más bien el lado tan sentido la influencia estabilizadora de factores económicos. Ahora bien, esos factores tan solo explican parcialmente las alzas y bajas de los precios internacionales del petróleo durante los ciclos descritos. Para tener una explicación completa es necesario analizar las condiciones de producción y comercialización de producto. Esta última frase es una introducción a la sección 6, la renta petrolera, tema para el próximo videíto. Ha sido un gusto, mi nombre es Juan Antonio, del Sistema Preparatoria Abierta Guanajuato, asesor en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, mi Prepa San Luis en Facebook. Por favor, me gusta, suscríbanse y sugerencias en la zona de comentarios. Tengan ustedes muy buena noche, muy buena tarde.